Abra su Biblia conmigo a Génesis, capítulo 3. Quise leer para la lectura bíblica el pasaje de Números y de Juan, porque para entender lo que Jesús dice, y este va a ser el enfoque en esta noche, en Juan 3:14 Jesús dice, era necesario que el Hijo sea alzado, que el Hijo del Hombre sea levantado. Y la pregunta es, ¿por qué es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Si pusieron atención, Jesús está haciendo referencia a lo que leímos en Números, pero en Números la razón por la cual Moisés construye una serpiente de bronce y la alza es precisamente porque Israel había sido mordido. Y la pregunta aquí de Nicodemo en Juan 3, y la pregunta nuestra debería ser, ¿por qué Jesús alzado si yo no he sido mordido por una serpiente? La pregunta tal vez en la mente de Nicodemo y de todo lector del Evangelio de Juan es, ¿por qué Jesús tiene que ser alzado? ¿Por qué Jesús está diciendo que es necesario que Él sea alzado cuando nadie ha sido muerto por una serpiente, excepto todos? Hemos sido, hemos sido mordidos por una serpiente. Y esa serpiente, espiritualmente hablando, se encuentra en Génesis 3, es decir, la mordida es espiritual. Cuando Adán y Eva pecan, tú y yo hemos sido mordidas por esta serpiente de una manera espiritual. Y entonces, ahí donde está, no voy a pedir que se ponga de pie en esta noche, tal vez el domingo sí, pero ahí donde está, yo quiero leer todo el capítulo de Génesis 3, aunque no estaré enseñando en detalle todo el capítulo de Génesis 3. Quiero enfocarme en el pecado de Génesis 3, pero vamos a leer todo el capítulo. Ahí donde está, simplemente acompáñeme. Yo voy a leer Génesis 3, versos 1 al 24. La serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto en el aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu
preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también el del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que le labrase la tierra de que fue tomado. Hecho pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahora, de nuevo, no voy a dar una exposición detallada de este pasaje. Créanme que el plan es mínimo 1 hora, no tardarnos tanto en esta tarde, pero Génesis 3 nos explica la razón por la cual dijo Jesús: es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Hay 2 razones. La primera es por el pecado por el cual todos nosotros somos culpables. Y tú tal vez te estés preguntando: yo no pequé en Edén. ¿Cómo es justo o posible que Dios demande de mí el pecado de Adán y de Eva? Vamos a responder esa pregunta o esa inquietud en esta noche. Pero no simplemente Jesús dice: es necesario que el Hijo de Hombre sea levantado por nuestro pecado, pero en segundo lugar porque solo hay una manera de redimir el pecado, y es a través de su sacrificio. Y vamos a ver responder a esa pregunta en esa noche. El día de hoy quiero que veas la gravedad del pecado. De nuevo, voy a ser breve en estos aspectos, pero yo quiero que lo veas. El verso 1 de Génesis 3 dice: la serpiente era astuta más que todos los animales. Y la serpiente dijo. Ahora, hermanos, yo no tengo tiempo para convencerte que esto es historia. Es un dato histórico, no es poesía, no es metáfora. La serpiente habló. Y yo sé que en tu mente tal vez más moderna, tú dices: ¿cómo es posible que la serpiente habló? En parte, la idea aquí es un mundo antes de que el pecado existía, un mundo de armonía. Pero hermanos, hoy vivimos en un mundo donde gente cree que ve a la Virgen en tortillas, y gente cree que puede cambiar su género. Hay múltiples de géneros, y puede ser un animal si esa persona desea llamarse un animal. Y para mí eso es mucho más ilógico de la realidad que una serpiente poseída por Satanás habló. De nuevo, no tengo tiempo para comprobártelo, pero el pasaje aquí es claro. Y es más, el autor de Génesis está haciendo un juego de palabras. El autor de Génesis, la palabra hebrea para astuta es arom. La palabra para desnudez es erom. En inglés funciona muy bien. La serpiente en inglés diríamos was shrewd. Adam and Eve were nude. Pero esta es la idea, y también rima un poco en español. Eva y por consecuencia Adán fueron atraídos por la astucia de la serpiente, pero Eva terminó desnuda. Es una rima de palabras que está haciendo el lenguaje hebreo. Y esta serpiente es astuta, y vemos la primer gravedad del pecado. La serpiente hace la pregunta: ¿con qué ha dicho Dios? Otra manera de decirlo es: ¿acaso ha dicho Dios? Y hermanos, todo pecado inicia aquí.
inicia con cuestionar, no en duda, no en tanto quiero aprender más, sino en cuestionar la autoridad de Dios. Todo pecado inicia aquí. ¿Acaso ha dicho Dios que no puedes comer del árbol, de todo árbol del huerto? Esa es la pregunta. La pregunta que la serpiente hace a Eva. De nuevo, dándonos a entender a nosotros la gravedad del pecado, que inicia cuando alguien dice, yo sé lo que la Biblia dice, pero ¿acaso tengo que obedecer lo que la Biblia dice, lo que la Biblia enseña? Y entonces la serpiente comienza aquí, con una pregunta que causa duda en la mente de Eva en cuanto a la autoridad de Dios. Y empezamos a ver la gravedad del pecado. Y hay personas hoy en día, y tal vez aquí mismo, en esta noche, que cree que no es tan grave en su pecado, pero conoce los mandamientos del Señor y sin embargo no le importa. Y es ahí donde el pecado empieza a infiltrar el corazón del ser humano. Yo soy Dios es la idea. Yo puedo vivir como yo quiero. Yo puedo hacer lo que me da la gana. Este es el primer aspecto de la gravedad. Y luego Eva es llamado a explicar lo que ella ha entendido. Y Eva responde a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. En otras palabras, Dios no dijo que no podemos comer de todos los árboles. Nosotros podemos comer de todos los árboles y aquí está la excepción. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Pero Eva agrega, ni le tocaréis. Y este es otro aspecto de la gravedad del pecado. No sabemos si Adán fue que en su intención de que Eva nunca tocara el fruto, le da esta instrucción. Recuerdan, el que recibe la instrucción en Génesis capítulo 2 no es Eva. Eva todavía no había sido formada, es Adán. Pero aún en este pasaje, y lo vamos a ver si prestas atención a que la serpiente se va del singular al plural, Adán está ahí. Lo que pasa es que Adán no dice nada como cabeza de hogar. Pero el punto aquí es que Eva ha agregado algo al bello mandamiento de Dios. Y ella agrega no simplemente lo que Dios había dicho, que el que come es el que ha cometido el pecado, es el que se ha rebelado en contra de la instrucción de Dios, pero Eva también dice no lo podemos tocar. Y esta es la segunda gravedad del pecado y todos somos culpables de esto. Es pensar que nuestro legalismo puede santificarnos. Hay personas que agregan a la ley. Eva agrega aquí al mandato de Dios, y lo veremos en unos momentos. La misma regla que ella quiso usar para no pecar es la misma regla que la lleva a caer en el pecado. Hermanos, el legalismo jamás puede santificarse. Tú tomar la ley de Dios y aún en buena intención agregarle más mandamientos no te va a santificar y no te hace más libre. Termina esclavizándote más y destruyéndote aún más. Por eso cuando iglesias dicen en argumento de modestidad, la mujer tiene que usar solo falda, la mujer no puede usar aretes, y al final lo que tienes es una mujer que en apariencia se ve modesta, pero su corazón es lo más inmodesto que puede existir. Y por eso aún personas que hacen ese legalismo cometen adulterio, cometen actos de sexualidad inmoral. ¿Por qué? Porque tu legalismo jamás puede santificarte. Tú no puedes ser santificado por tus propias reglas. Los fariseos lo intentaron. La ley decía que ellos tenían que lavarse las manos y ellos agregaron hasta aquí. Otros decían no, hasta el codo. Y por más leyes que agregaban, más enclavizados estaban en su pecado. Tu moralidad, tu legalismo
escucha bien, no puedes santificarte. Tú no puedes ser librado de la gravedad del pecado por tus propias reglas. Eva contesta mal la pregunta. Ella tiene una teología del legalismo. Y la serpiente empieza a decirle y a contradecir todo lo que Dios le había instruido. La serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, y aquí está el plural, por eso sabemos que Adán estaba con ella, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y esta es la tercera gravedad del pecado. Te hace pensar que Dios no es bondadoso, que Dios no es bueno a darnos restricciones en cuanto a sus mandamientos. La traducción aquí, versión Henry Cruz, lo que la serpiente está diciendo es: que gacho Dios. Y yo tengo una mejor propuesta para ti. Es que mira, Dios no quiere que tú tengas sabiduría como la que Él tiene. Él no quiere que tú conozcas lo que Él conoce. Es más, Él no quiere que seas a semejanza, que seas como Él. ¿Y cuál es el problema ahí? Dios los creó como a su semejanza. Ya eran como Dios. No en el sentido de que son Dios, pero fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y lo que la serpiente hace pensar a Eva y a Adán que Dios no es bondadoso. Hace pensar a Eva y a Adán que Dios estaba haciendo mala onda con ellos. De que su mandamiento de provisión no era algo bueno para ellos, sino que era algo malo. Dios no quiere que conozca lo que Él conoce. Hermanos, ve la bondad de Dios. De todo árbol que ellos no plantaron, árbol que ellos no tuvieron que trabajar, simplemente Dios lo puso ahí. Y de todas las frutas, tu favorita fruta, mi favorita fruta, de todo lo que ellos querían comer, podían comer, con la excepción de la fruta que estaba allí. Pero ese es el pecado. No vemos la bondad de las cosas que Dios nos da. Siempre queremos la provisión. Hermanos, la provisión era para su bien, no era el tiempo para que ellos conocieran entre el bien y el mal. Y tú dirías, ¿por qué? ¿Por qué no era tiempo de que ellos conocieran entre el bien y el mal? Porque lo único bueno que ellos necesitaban saber es que Dios es bueno. De que cuando Dios creó la humanidad, cuando Él creó la creación, la Biblia misma nos dice, dijo Dios que todo era bueno. El punto de la creación era que ellos, Adán y Eva, los primeros seres humanos, y el mandato de que ellos se multiplicaran, que por el resto de sus vidas vieran a Dios, estuvieran enamorados con Dios, caminaran junto en el huerto con Dios y simplemente conocieran la única cosa que necesitaban conocer: que Él es bueno, que Él es bondadoso, que Él es glorioso. Pero esa es la gravedad del pecado. Te hace pensar, Dios me está restringiendo de esto porque no quiere que disfrute yo de algo, pero es para nuestro bien. ¿Cómo terminan los hombres que dicen solo una mujer por el resto de la vida? Me fue a cortar el pelo hoy y un barbero estaba hablando de eso, que tiene 5 hijos con 3 diferentes mujeres y el caos que le ha causado. La provisión es para nuestro bien. No emborracharme, que Dios no quiere que yo me disfrute, que no disfrute, que causa la borrachera. Arrestos, tu conciencia, no puedes medir, no puedes razonar, hermano. Estos mandamientos, estas provisiones son para nuestro bien. No es Dios restringiendo porque Él es malo, es para nuestro bien, es para el bienestar nuestro, el bienestar propio. Eva y Adán fueron engañados
al creer que Dios no fue bondadoso a darles esta restricción. Y luego vemos el verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido. Dos verbos de pecado. Ella tomó, comió y dio. Tomó, comió y dio. Tres acciones que llevan a introducir el pecado. La idea aquí es pensar que el pecado no es tan malo. Ella vio que el pecado era agradable. Tú y yo batallamos con esto todo el día, todo el tiempo. Pensamos que el pecado puede cumplir lo que promete. Y el pecado jamás podrá cumplir lo que promete. El pecado siempre te llevará más lejos y te hundirá más profundo de lo que tú querías. 3 segundos, 5 segundos, media hora de placer del pecado no se puede comparar con las consecuencias que vienen después del pecado. Y Eva ve, ella come, ella toma, come y da a su marido. ¿Y notan su legalismo aquí? ¿Qué hizo Eva? Tomó. Y en la mente de Eva, porque ya lo vimos, Eva pensó que al tomar el fruto ella había ¿qué? Pecado. ¿Ves? Porque el legalismo nunca funciona. Hermano, yo no estoy diciendo que no es bueno poner parámetros de sabiduría si estás batallando con el pecado, pero si tu confianza está en tus parámetros, no has entendido el único que puede vencer el pecado. Tus parámetros son sabios y pueden ayudar, pero esa no es la razón que te va a impedir de cometer el pecado. Lo que te va a impedir es en cuanto tú amas a Cristo y buscas de Él. Eva toma y es obvio. No era el pecado tomar. Ellos podían tomar, podían jugar con la fruta, podían patearla como si fuera pelota de fútbol. El pecado no era tomar, pero en la mente de Eva, ella ya tomó y dijo, pues ya lo rompí, ni modo. Si ya pequé, pues le voy a entrar con todo. Y Eva le entró con todo. Comió y dio a su marido. En su mente el pecado no es tan malo. Vemos la gravedad del pecado. Siente la gravedad del pecado. Y luego el verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Adán y Eva comen y vemos inmediatamente la gravedad de la vergüenza del pecado y el error de ellos. Ellos creen que la solución está en que ellos pueden cubrir su pecado. Ellos creen que la solución está en el hecho de que ellos deben esconderse de Dios. Y eso es lo que la vergüenza te lleva. Yo conozco a personas que en una ocasión me han dicho, yo no voy a la iglesia porque estoy bien sucio. Estoy bien sucia. Tú no conoces mi vida fuera de la iglesia. Y lo que hacen es tratan de tapar, de esconder su suciedad. Y más allá dicen, yo no puedo ir a la iglesia. Eso es para santos. Eso es para gente que realmente ama a Dios. Y ellos dicen, yo no puedo, yo soy sucio, yo soy sucia. Y creen que la respuesta a la vergüenza del pecado es cubrir y esconder. Es lo que Adán y Eva hacen. Y el ridículo. Agarran hojas y creen que eso basta para cubrir su pecado. Yo quiero que tú sepas en esta noche que tus esfuerzos y tus obras jamás podrán cubrir tu vergüenza en el pecado. La Iglesia Católica enseña esto y es un gran error, que tú puedes en tus obras alcanzar la salvación, y tratar de alcanzar la salvación con obras es tratar de cubrir vergüenza con hojas. Es un ridículo y no funciona. Ellos
cubren, se alejan de Dios. Vemos el peso de la vergüenza en cuanto al pecado. Ellos creen, yo no puedo estar cerca de Dios. Y luego, el pecado final de esta sección, cuando Dios empieza a llamarle, simplemente quiero que notes algo aquí. Dios les dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Respuesta: sí, eran culpables. Pero aquí está la sexta gravedad del pecado. Nosotros buscamos, igual que Adán y Eva, justificarnos en otros. En vez de decir: sí, yo soy culpable. Verso 12 dice: y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Notan? Adán no dice: yo soy culpable. Adán dice: es que ella me dio. Tú me la diste, Dios. Ella me dio. Verso 13: entonces Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y nota aquí otra vez, se trata de justificar. La serpiente me engañó y comí. Hermanos, ¿cuál es la diferencia entre el arrepentimiento mundano que habla la Biblia de tristeza, que a veces se expresa en llanto, y el arrepentimiento verdadero? Hay muchos que son buenos para falso arrepentimiento. El falso arrepentimiento siempre suena así. Siempre suena con: es que la cultura, y es que ella me hizo, o es que él me hizo, o es que si me hubieras dado una esposa o un esposo, o es que si tuviera hijos que sacan puras as, es que si esa persona no me hiciera enojar, es que si mi hermano no me hubiera hecho esto, es que si mi padre me hubiera dado una herencia. Y ven el punto. Siempre tratamos de justificar el pecado echando la culpa a alguien más. Ese es falso arrepentimiento. Y por más que nosotros podamos llorar, y por más que nosotros podamos, aún como hacen algunos católicos o gente que vive segregado de la sociedad, que se golpean a sí mismos y creen que por golpearse a sí mismo están haciendo realmente arrepentidos. No, hermanos, el arrepentimiento nunca es: él o ella me hizo, es por su culpa que yo pequé. El arrepentimiento es: Dios, yo soy culpable. Y siempre es: yo soy culpable por X razón. Adán dice: la mujer que tú me diste. La idea es: Dios, si no me hubieras dado mujer, yo no hubiera pecado. Eva dice: Dios, si tú no hubieras permitido que esta serpiente hablara conmigo, yo jamás hubiera pecado. Esa es la gravedad del pecado. Tratar de justificarnos en otros. Y por estas 6 razones Jesús dice: es necesario que yo sea alzado. Ahora, si no lo has entendido, tenemos que entender las perspectivas del pecado. ¿Por qué el pecado de Adán y Eva? Tú puedes decir: yo no cometí esto, yo no soy culpable de esto. Y parte de tu razonamiento tal vez viene por trasfondos en los cuales has crecido o has escuchado en cuanto al pecado. Por ejemplo, el catolicismo, aunque cree en el pecado original como un estado. Es decir, ellos enseñan lo que se llama la doctrina de la concupiscencia, que básicamente significa esto. Ellos dicen: todos nacemos en pecado, pero la doctrina de concupiscencia enseña que uno, aunque nace en pecado, no es culpable por el pecado, sino hasta que actúa en pecado. Y por eso dicen: podemos bautizar a niños para remover el hecho de que nació en pecado, pero en parte el niño no es culpable de su pecado y por lo tanto no es culpable hasta que el niño llegue a pecar. Esa es una doctrina que muchos, por esto tal vez tú dirás: yo no soy culpable por el pecado de Adán y Eva, yo no estuve allí. Yo tal vez tengo inclinaciones al pecado, o tal vez fui bautizado de niño. Yo no necesito un redentor. Yo ya he hecho las ceremonias que me limpian del pecado, o no he actuado en pecado. Y tal vez tú crees, como muchos católicos: yo soy buena persona, yo no le hago daño a nadie. Pero Jesús contradice eso, porque Él dice: era necesario que Él fuera levantado.
O tal vez tienes la doctrina de un hereje del siglo aproximadamente tercero y cuarto que se llamaba Pelagio, que él no creía en pecado original. Él enseñaba: tú no naciste en pecado, yo no nací en pecado. Todos nacimos igual que Adán, en un estado inocente. El ser humano no nace en pecado, el ser humano aprende a pecar. Y tal vez muchos de ustedes están aquí en esta noche y tienes este pensar sobre el pecado. ¿Qué importa lo que hizo Adán y Eva? Yo no he nacido en pecado, yo no estuve ahí. Esa es la refutación de este pasaje. El arminianismo, aunque cree en el pecado original, también cree en lo que se llama la gracia previniente. Y esta es la idea de que aunque nacemos en pecado, Cristo ha dado una gracia a todo el mundo, y por lo tanto es muy similar a la enseñanza de la Iglesia Católica, que aunque nacemos en el pecado y en parte somos culpables del pecado, necesitamos redención. El arminiano también tiene una idea de que es la acción al final lo que nos lleva a pecar, y por lo tanto tú puedes escoger a Cristo. Estás guardado de esta gracia previniente que te permite escoger, te permite hacer cosas buenas aún en tu pecado y en tu estado del pecado original. Tú puedes aún escoger la salvación, y por eso en muchas congregaciones se hace el llamado al altar o dicen cosas como: tú tienes que hacer una decisión por Cristo. Pero hermanos, ¿por qué nosotros vemos una gravedad mayor? La postura reformada y calvinista es una postura muy distinta a las tres. Estas tres, quieras o no, al final están argumentando algo muy similar. Y quiero ser cuidadoso con la postura arminiana. Pero las primeras dos es claro que están argumentando algo. Hubo un tiempo donde el sacrificio de Jesús no era necesario. Si eres Pelagio, hubo un tiempo cuando tú naciste donde el sacrificio de Jesús no era necesario. Si eres católico y crees en la doctrina de la concupiscencia, hay un tiempo donde tú dices el sacrificio de Cristo no es necesario. Sin embargo, Jesús no es mentiroso. Él dijo que el Hijo del Hombre era necesario que Él fuera levantado. ¿Por qué? Por lo que la Biblia misma dice. Esto es lo que teólogos llaman la cabeza o jefatura federal. Romanos 5:12, ahorita te explico lo que significa. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte, nota aquí, pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Yo no estuve ahí, no, pero todos, desde Adán y Eva, hemos sido mordidos por una serpiente espiritual. Te des cuenta o no, la Biblia es clara que cuando Adán pecó, él es la cabeza federal, es decir, él es la representación de todo ser humano después de él. Que porque Adán pecó, la Biblia dice, todos han pecado. En Adán, todos nosotros estamos muertos. Por eso Efesios 2:1 dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pablo dando a entender que aquel que ha sido salvo en un tiempo estaba, ¿qué? Muerto. ¿Muerto por qué? Muerto espiritualmente. ¿Pero cómo o por qué estaba muerto? Porque la Biblia no enseña lo que el arminianismo enseña, no enseña lo que Pelagio enseñaba, no enseña lo que la Iglesia Católica Romana enseña. La Biblia enseña que Adán fue nuestro representante, y cuando él y Eva pecó, todos nosotros pecamos. Tú y yo en esta noche, lo entiendas o no, la gravedad del pecado, la realidad del pecado, y lo vemos ejercer en nuestra vida, pero la realidad del pecado es que todos nosotros hemos sido mordidos por el veneno de la serpiente de Edén. Y por eso Jesús dice: es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Hermanos, no hay un tiempo en tu vida, desde que naces hasta que mueres, donde tú no necesitas un redentor y un salvador para redimirte de tus pecados. Al momento que das tu suspiro, yo argumentaría aún antes de que des tu suspiro,
Tú has sido engendrado en pecado. Tú naces en pecado y desde tu primer suspiro hasta tu último suspiro es necesario que tú veas al Redentor que colgó para redimir tus pecados. ¿Por qué es necesario? Por la gravedad del pecado. Todos hemos sido mordidos por la serpiente de Edén. Pero hay otra razón. ¿Por qué es necesario que Cristo sea levantado? ¿Por qué morir en una cruz? Y la razón por eso es la respuesta que Dios da en este pasaje. En el verso 15 vemos el protoevangelium, el primer evangelio, la promesa de que uno vendrá y aplastará la cabeza de la serpiente. Pero la serpiente lo mordirá en su calcañar. Es la referencia a que Satanás va a herir a Cristo. ¿Cuándo va a ser Cristo herido en la cruz? El pecado, el veneno del pecado va a llevar a Cristo a la cruz. Esa es la mordida o la herida que hace referencia a Génesis 3:15. La herida es el calcañar, donde Jesús es herido, es la referencia no a que el enemigo lo está matando, sino que lo pone en la cruz. Es la paga del pecado. De que es necesario, porque como dice el autor de Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Pero hermanos, aquí hay un problema, porque eso es futuro. Eso es algo que Dios está prometiendo que Cristo va a hacer. Pero la pregunta aquí es si Dios es justo, si Dios es real a su palabra. Para decírtelo de otra manera, si esto fuera una serie en Netflix, episodio 1 de la serie es Eva y Adán son engañados. Eva toma, come y da. Y el episodio termina con la serpiente sonriendo y diciendo: ajá, dije la verdad. Porque ¿qué prometió la serpiente? No morirán. ¿Y qué? Y sus ojos serán abiertos. Y hermanos, en todo este pasaje lee la Biblia. Adán y Eva van a vivir un día más. Es más, van a vivir más que un día más. Van a tener hijos, van a tener una larga vida. Y la pregunta es, ¿por qué no mueren? Por la segunda cosa que hace Dios aquí. Verso 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Traducción, la implicación del texto no nos dice explícitamente, pero la implicación es de dónde sacó Dios pieles de animales para vestirlos. ¿Qué hubo? Hubo derramamiento de sangre. Hubo sacrificio. Hermanos, la razón por la cual Adán y Eva no mueren es la misma razón por la cual el Hijo del Hombre tenía que ser levantado. Porque sangre tiene que ser derramada para que nuestros pecados sean perdonados. Y Dios en su justicia hace un sacrificio. Y esto es lo que yo quiero que veas. Dios hace el primer sacrificio cuando entra el pecado. Y Dios hace el último sacrificio para redimirnos de nuestros pecados. Él hace el primer sacrificio y Él hace el último sacrificio. La salvación siempre inicia y termina con Dios. Amén. Amén. Cristo cuelga en la cruz para redimirnos de nuestros pecados. Adán y Eva no mueren, no porque Dios ignoró su pecado. Desde ese día en adelante, todo pecado, toda transgresión va a ser redimida con derramamiento de sangre hasta que por fin Cristo cuelga en una cruz y dice: consumado es. ¿Por qué ya no hacemos sacrificios? Porque Cristo fue el sacrificio suficiente. Es la razón por la cual Él es levantado en una cruz. No hay otra manera de ser redimidos por nuestros pecados sin Cristo Jesús. Dios hace el primer sacrificio, Él hace el último sacrificio. Y por eso yo quiero invitarte a que tú veas
a Cristo en esa cruz en esta noche. Velo morir. Velo derramar sangre por ti. Lo hace porque te ama a ti. Lo hace porque quiso redimirte a ti. Como dice el himno, oh cuán gloriosa es la cruz. Oh cuán gloriosa es la cruz. Que me enseña que por su morir yo puedo vivir.